Bueno, porque no sé si están escuchando en los medios, hay muchos casos resonantes. El tema de Paulo Londra con Claro. su ex mujer, y también que hay mucha participación de las redes sociales, Ujú, está a favor ujú, y en contra, se ujú. dicen barbaridades. Y Recordemos, perdón, que a la sí, esposa de Londra la patrocinaba Ana Rosenfeld, que es como exactamente, muy mediática también. tal cual. Entonces, Y también Cintia Fernández ujú, y Matías de Federico, bueno, un montón de casos. Y para hablar de esto y mucho más, porque estos, si bien es cierto, son eh, del ambiente del espectáculo, seguramente en la vida de cualquier abogado todos los días tiene casos ujú. parecidos, que no son de tanta trascendencia. Estamos con Carmen Urquijo, abogada de familia. Carmen, buenas tardes. Jorge Ferradas, Mechi Terán y Gustavo Sánchez Hermero la saludan desde REC Santa Fe. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿Cómo están? Pero buenas muy bien, tardes. gracias por atendernos, No, Carmen. por favor. Bueno, así en la introducción, este tema, viste que hay resonantes casos de problemas entre parejas, manutenciones y demás. La primera pregunta es medio en general, pero después se va a abrir seguramente el juego. Bien. ¿Cómo viene ese trabajo? ¿Tenés mucho laburo con ese tema de las parejas no llegaron a un acuerdo? De decir, muchos cobran, tienen ingresos en negro, no declarados y toda esa historia y la mujer lo reclama igual, porque ella sabe que tiene otro ingreso oculto. ¿Cómo es eso? Contame. Sí, la verdad que siempre hubieron muchos problemas, ¿no? Sobre todo cuando dentro de la pareja no existe un buen diálogo o no están claras las reglas de convivencia, porque partamos de una base que cuando uno decide convivir con alguien o casarse con alguien, se supone que es un proyecto futuro donde uno tiene puestas ciertas reglas claras. Es lo que todos pensamos, ¿no? Ujú. Después con el transcurrir del tiempo es como que esas reglas dejan de ser muy claras y ahí es cuando se generan los conflictos, más aún cuando hay hijos de por medio. Bien. La verdad que cómo se resuelven las cuestiones tiene mucho que ver con cómo son las personas que están involucradas, porque eso define un montón de cosas. Pero bueno, no siempre se puede resolver tan fácilmente y sobre todo cuando lo que define la situación es una cuestión económica netamente. Ujú. Porque lo que escuchábamos de los casos que ustedes mencionan son personas que por ahí la cuestión económica es muy importante, ¿sí? Estamos hablando de cuotas alimentarias altísimas, exorbitantes, que en el común de un estudio jurídico no es lo normal de ver, ¿sí? No es lo cotidiano. Generalmente luchamos por cuotas alimentarias que no superan un salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de 38.000 Bueno. pesos y en estos casos superan las 6 cifras. Claro. Carmen, buenas tardes. Mechi Terán te saluda. Un gusto, Mechi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te ha tocado recibir planteo de clientas alegando esta compensación económica que, aparte de la cuota alimentaria, te has topado con eso o es muy nuevo y no, hasta ahora no te ha pasado en el estudio? Sí, me ha pasado, sobre todo después de esta última modificación del Código Civil, donde realmente creo que fue un avance en el derecho en cuanto al reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar específicamente, ¿sí? Bien. Lo que yo veo, voy a citar 3 casos Ujú, distintos donde los tribunales de Santa Fe resolvieron de distintas formas. O sea, es como que se nota que no hay un criterio ujú. unánime dentro de lo que son los juzgados de Santa Fe, ¿sí? Bien. En los tribunales, tenemos tribunales de familia en Santa Fe. Tuve un caso de una compensación económica más alimentos entre cónyuges, o Ujú. sea, eran 2 cosas distintas de un matrimonio de 42 años de matrimonio, Ajá. donde la mujer siempre se ocupó del hogar, o sea, siempre fue ama de casa, Ajá. tuvieron 3 hijos, que en el momento del divorcio, de la compensación económica, del reclamo de alimentos entre cónyuges, ella tenía 63 años y todos sus hijos, por supuesto, eran mayores de edad. Ajá. Fue muy difícil porque el marido se negaba completamente y fue siempre el gran proveedor de la familia y el que pudo avanzar en su vida profesional. Claro. Bueno, en ese caso
sí, después de varios años, porque llevó 3 años el juicio, no de divorcio, sino el de compensación económica y de alimentos, logramos una compensación económica y logramos también los alimentos. ¿Por qué por qué hago la separación entre compensación económica y alimentos? Porque nosotros iniciamos un juicio de alimentos previo al divorcio, donde se reclamaban los alimentos al cónyuge, porque los cónyuges se deben asistencia, ¿sí? Entonces, si es uno de los cónyuges el que percibe el sustento económico, es el que tiene que ayudar al otro. Entonces, en este caso se demostró que la mujer era la que se veía perjudicada económicamente y que realmente a los 62, 63 años solo podía adquirir una jubilación de ama de casa, o sea, una jubilación mínima, y que no se iba a poder sostener económicamente porque se encontraba también ya fuera de lo que es el circuito laboral. Carmen, y en ese caso, una señora de esa edad, ¿le costó avanzar a ella internamente con el tema de la compensación económica o estaba decidida? No, le costó muchísimo. Claro. Es más, fueron sus hijos la que la impulsaron, claro, y la apoyaron en todo el proceso. Si sus hijos no la hubiesen estimulado a reclamar porque le correspondía, yo creo que ella hasta este momento no podría concebir haber cobrado un dinero en compensación, claro, de 42 años de haberse dedicado a su familia, a su casa, al cuidado de sus chicos, y hacer todo el trabajo que una mujer como ama de casa realiza en su casa. Exacto. ¿Sí? ¿Y los otros casos cómo fueron? Claro, los otros casos, fíjate vos, fueron de mujeres más jóvenes, claro, ¿sí? La semana pasada, por ejemplo, tuve un fallo donde también se inician los alimentos previos al divorcio porque no trabajaba la mujer, y si bien le otorgaron una cuota alimentaria provisoria, cuando sale la sentencia la semana pasada, se la quitan. O sea, el mismo juzgado que le otorgó una cuota alimentaria provisoria decidió que no era necesaria esa cuota provisoria, por más que no tenía trabajo. O sea, era una mujer de 38 años que por supuesto se iba a volver a insertar dentro del mercado laboral, pero que justo se separa, de hecho, durante la pandemia, y a su vez se queda sin trabajo, claro, porque fue desvinculada de su fuente laboral. Y bueno, entonces ahí vemos como dos contrastes, ¿sí? Pero, a ver, yo recalco, el tema de la compensación económica está bastante bien determinado en el Código Civil, porque tampoco es que se puede pedir cualquier cosa, no, ¿sí? Claro. O sea, hay ciertas pautas que hay que demostrar y que hay que tratar de no ser tan exorbitante también. Exacto. ¿Sí? Carmen, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero. Buenas tardes. Un gusto, Gustavo. Gracias Carmen, igualmente. Los cambios que se suscitaron en el Código Civil y Comercial en el año 2015, en este caso puntual del derecho de familia, ¿trajeron un poco más de justicia hacia los divorcios? Y cuando hablo de justicia no inclino la balanza hacia la mujer, sino que hablo de la aplicación del derecho conceptual o puro. Mira, yo creo que para los dos géneros, o sea, tanto para varones como para mujeres, han traído ventajas, porque también hay que reconocer que muchas veces cuando las madres tomaban como rehenes en un divorcio a sus hijos, los padres generalmente era como que no tenían mucho para hacer. En cambio, hoy el derecho, y gracias a esa modificación, el padre varón tiene mucho más recursos como para tratar de mantener ese contacto con los hijos. O sea, yo creo que se equipararon también en muchos aspectos el derecho de los progenitores. Un papá hoy en día puede plantarse, tienen tenencia compartida. O sea, antes era como que si la mamá se quedaba con los hijos, la mamá era la única que decidía y el papá era como que quedaba muy relegado en su rol. Bueno, hoy en día eso es compartido, ¿sí?
Entonces como que la figura del padre puede ser mucho más activa, más allá de que el varón elija o no estar presente, ¿sí? Porque después ya es una cuestión moral más que de derecho. Exacto. Sí. No, perdón. No, y le iba a preguntar también en este sentido, yo soy periodista que básicamente me vinculo a la economía y los negocios. Y hay un prejuicio en el mundo de los negocios, de las empresas, que dicen que el derecho laboral, los jueces siempre fallan a favor de los trabajadores cuando hay un litigio entre trabajadores y empresas. Hay un prejuicio. Bueno, en este caso, en el derecho familiar, hay un prejuicio, como se dice, acerca de que las juezas, sobre todo mujeres, favorecen más a las mujeres que a los varones a la hora de fallar. Bueno, mira, yo del caso que te estoy hablando, que hace una semana le sustrajeron los alimentos, es una jueza, mujer. Ajá. Y a mí la sentencia me resultó muy machista, por ejemplo. Claro. A ver, una opinión muy personal, y me resultó muy machista la sentencia, completamente opositora a la otra sentencia que había tenido, donde realmente tenía un contenido y un fundamento muy de género y en defensa de la mujer, ¿sí? En cambio, el último fallo que tuve, por ejemplo, justificaba que no necesitaba dinero la mujer porque se había podido ir de viaje con las amigas. Bueno, claro. Ejemplo. Bueno, para mí esa actitud de dar por sentado de que tiene recursos porque puede ir de viaje o puede salir a comer con las amigas. Sí, la pueden invitar, pudo haber ganado la quiniela, no sé. Totalmente, y hay un neurólogo muy famoso que es de apellido Bonino Méndez, que habla del concepto de micromachismo. Totalmente. Claro. Y dice que el micromachismo son todas aquellas actitudes inconscientes que la sociedad en general acepta de los varones y que tratan de exponer en simples situaciones a las mujeres como que son amorales o que tienen una moral errónea, como por ejemplo en este caso que te estoy mencionando, que por haber presentado fotos de que estaba en un comedor almorzando, cenando con las amigas, no quiere decir que realmente no necesite dinero cuando se demostró que estaba viviendo de prestado en la casa de una amiga, por ejemplo. A mí me resultó muy machista el fallo. Claro. Y fue una mujer el que lo redactó. Sí. Y vinculado con esto, el tema del prejuicio para con la mujer que reclama compensación o alimentos es el que es una vividora. Eso exactamente. Te debes topar a diario. Y también me imagino, por eso te preguntaba de tu clienta, la primera que contaste, de una mujer grande, cómo ella se decidió a dar ese paso, porque me imagino que es algo que subyace, ¿verdad? Exactamente, y creo que las mujeres en general es como que lo seguimos trayendo de generación en generación y vamos cambiando de a poquito y aún nos cuesta. Lo que sí puedo decir a favor de los varones es que también tengo una franja etaria menor a 30 años, que son clientes míos y que son varones, y que me ha pasado que han venido voluntariamente y me han dicho, mirá, yo sé que mi novia está embarazada, no estoy con ella, pero me hago cargo de todo. ¿Cómo hacemos? O sea, ya previo. O sea, ahí digo, qué bueno, o sea, estamos educando bien a una generación nueva. O bien no todos los varones somos lo que la mayoría de las mujeres cree. No, por supuesto, yo no generalizo en eso porque realmente tengo muchos hombres cerca que creo que nos defienden un montón al género femenino. Pero tenemos de todo como en todos los ámbitos. ¿sí? O sea, Carmen, en ese sentido no hay que... En este sentido, siempre, a ver si puedo formular la pregunta de manera que no caiga mal. Claro, siempre es menester que haya una compensación económica en la separación en favor de la mujer. No. ¿Qué condiciones deben darse para que eso suceda? Una de las condiciones principales es que la mujer haya realizado el trabajo en la casa, o sea, que sea ama de casa,
que su ocupación haya sido dedicarse a la crianza de los hijos, ocuparse de todo lo que es el trabajo doméstico, depender económicamente de la otra persona con quien convive y facilitar que la otra persona pueda progresar en su oficio, profesión o comercio. Esas son cuestiones fundamentales, en la cual la mujer al momento de separarse vea realmente un perjuicio en lo económico hacia su parte, ¿no? Que es más, yo creo que ni siquiera, yo estoy hablando de parejas hombre y mujer, ¿no? De parejas hetero, pero yo creo que en el caso de parejas homosexuales se debería aplicar el mismo criterio. Bueno, con respecto al criterio, esa era la próxima pregunta que tenía. ¿La justicia tiene un criterio común? Por ejemplo, dice, bueno, el 20%, vamos a suponer que se dan estas condiciones que usted menciona acerca de las mujeres que deben recibir compensación. En ese caso, la justicia tiene un criterio y dice, bueno, el 25% de los ingresos comprobables, o puede haber un acuerdo, porque qué sé yo, por ejemplo, si yo con 100 lucas me arreglo, si me da 100 lucas estoy bien, independientemente de lo que gane el varón. ¿Se dan esos casos o cada juez lo arregla como le viene la gana? A ver, vamos a separar. Una cosa es la compensación económica fijada judicialmente, ¿sí? Que el juez tiene en el Código Civil distintos puntos que tiene que tener en cuenta para llegar a ese monto, que puede ser un monto único, que puede ser un monto en cuotas, puede ser un monto en cuota por una determinada cantidad de tiempo, o puede ser la compensación otorgando, por ejemplo, el usufructo de bienes, o sea, el uso concreto de una cosa, ya sea o que viva en una casa o que haga uso de ciertos vehículos, y eso lo determina el juez con ciertos criterios fijados en el Código Civil, ¿sí? Otra cosa son los acuerdos, que realmente siempre les digo y le aconsejo a la gente que me viene a consultar que es bueno sentarse a hablar y tratar de llegar a un acuerdo. Pero en un acuerdo hay que ceder siempre algunas cosas para poder negociar. ¿Y usted advierte que hay mayor nivel de acuerdo en los últimos tiempos cuando, o por la mediación o por la intervención de los profesionales, o estamos en el mismo punto de conflicto que estábamos tiempos atrás? Yo creo que la mediación prejudicial obligatoria que tenemos en Santa Fe ayuda a llegar a acuerdos. Siempre. Obviamente que no en todos los casos sucede el acuerdo, ¿sí? Por más mediación que haya de por medio. Pero en la mayoría de los casos la mediación funciona. Y es buena. ¿Por qué le explico para mí que es bueno? Primero porque es menor el costo de judicializarlo, ¿sí? Es mucho menor el costo económico. En segundo lugar, las partes terminan con un acuerdo donde obviamente no va a conseguir el 100% de lo que quería, pero siempre se logra un acuerdo consensuado por las dos partes. O sea, las dos partes se van con algo que querían. Claro. Cuando uno judicializa los acuerdos, ninguna de las dos partes gana. Claro. O sea, siempre mejor un mal acuerdo que un buen juicio, como dicen. Totalmente, porque el juez generalmente determina muy acorde a derecho y estoy seguro que a ninguna de las dos partes conforma una sentencia. Y una sentencia no se da de un día para el otro. Claro. Se da después de años y con un proceso en el medio desarrollado. Entonces, la agonía también y el estrés que genera en las personas involucradas es mucho y es desgastante. Entonces, ese mismo desgaste hace que quizás la sentencia, que para las partes esa sentencia es como una ley obligatoria, no sea lo suficientemente buena para ninguna de las dos partes. Entonces, un acuerdo siempre es la mejor opción. Fantástico, doctora. La verdad que más que claro los conceptos. La última pregunta de mi parte, más frívola como de costumbre. Sí. Esa tonada, esa tonada no es santafesina. No. ¿De dónde?
No, yo soy de Goya Corrientes. Ah, Se pone de Correntina. pie. Sí, bueno, pone buenísimo. de pie. Bueno, Sí, sí, frente a sí. Reconquista, está nomás también, ¿no? Exactamente, Claro, enfrente de Reconquista exactamente. estamos esperando el famoso puente para Claro. poder Sí, porque ir y está, volver por Reconquista. exactamente, está más cerca de lo que parece Santa Fe. Lo que Bueno, pasa es que el río interviene entre las dos provincias, ¿no? la balsa sigue cruzando. La Exactamente. La balsa balsa sí, sigue cruzando, así que La... por lo pronto, Sí, 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 pero fantástico. son 3 horas de sí, sí, balsa, Claro. sí, no es ya, la cantidad de veces que lo he hecho, no me va a acordar. Fresquito, Goya, ¿eh? Fresquito. Doctor Urquijo, la verdad que nada, impecable. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y que sigan disfrutando de la tarde.